Historia de la pedagogía. Sección 87. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 17. Immanuel Kant. 119. La moralidad. 120. El juicio estético y teleológico. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 119. La moralidad. En la crítica de la razón pura, circula como tema dominante la polémica contra la arrogancia de la razón que pretende superar los límites humanos. En la razón práctica, el tema fundamental es la polémica contra el fanatismo moral en cuanto a veleidad de transgredir los límites de la conducta humana. En la razón pura se opone el conocimiento humano, fundado en la intuición sensible de los fenómenos, a un problemático conocimiento divino fundado en la intuición intelectual de la cosa en sí. Del mismo modo, la razón práctica opone la moralidad humana, que es el respeto a la ley moral, a la santidad divina, que es la perfecta conformidad de la voluntad a la ley. En esta última oposición se funda todo entero el concepto kantiano de la vida moral. Si la voluntad del hombre estuviera ya en sí misma necesariamente en armonía con la ley de la razón, dicha ley no valdría para él como un mandamiento y no le importaría la constricción del deber. La acción se conformaría sin más a la razón, pero la ley de la razón es un imperativo y obliga al hombre al deber. Por consiguiente, el principio mismo de la moral implica un límite práctico constituido por los impulsos sensibles y, consecuentemente, por la finitud de quien debe realizarla. La moralidad está igualmente alejada de la sensibilidad pura y de la racionalidad absoluta. Si el hombre no fuera más que sensibilidad, sus acciones estarían necesariamente determinadas por los impulsos sensibles. Si fuera solo racionalidad, estarían necesariamente determinadas por la razón. Pero el hombre es al mismo tiempo sensibilidad y razón. Puede seguir tanto el impulso como la razón. En esta posibilidad de elección consiste la libertad, que hace de él un ser moral. Para vivir moralmente, el hombre debe trascender la sensibilidad. Ello implica no solo sustraerse a los impulsos sensibles, sino también evitar de asumir como regla para la acción todo objeto de deseo. En cuanto a ser racional, pero finito, el hombre desea la felicidad. Pero la felicidad, precisamente en cuanto objeto de deseo, no puede ser fundamento de un imperativo moral. No se puede mandar sobre el deseo. Todo aquello que es objeto de deseo puede dar lugar a máximas subjetivas, carentes de validez necesaria, a imperativos hipotéticos que ordenen algo en vista de un cierto fin. Tales son los imperativos de una técnica o los de la prudencia, que indican los medios para ser feliz. Pero no a una ley objetivamente necesaria, a un imperativo categórico que valga para todos en todas las condiciones. El imperativo categórico debe consistir en una ley que no prescriba ningún objeto, ningún fin determinado, sino solo la conformidad de la acción a la ley. En cuanto ley, constituye la exigencia misma de una ley. Obliga a la voluntad no a cumplir determinadas acciones, sino toda acción que responda a una ley. Es decir, que no haya sido sugerida o impuesta por un impulso cualquiera. La ley moral no puede ordenar nada que no sea actuar según una máxima universalmente valedera. De este modo, se llega a la fórmula del imperativo categórico. Obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda valer, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal. Esta legislación tiene un carácter puramente formal, pues en realidad no prescribe al hombre otra cosa que la renuncia a los impulsos sensibles y el determinarse en virtud de la pura universalidad de la razón. Y como el conjunto de los impulsos es el amor de sí mismo o egoísmo, liberarse de los impulsos significa, en primer lugar, eliminar el egoísmo. La acción negativa de la libertad sobre el egoísmo es también un sentimiento, que se puede llamar dolor. Por lo tanto, el acto moral determina el único sentimiento moral, el respeto por la ley. Un ser supremo, o por lo menos desprovisto de sensibilidad, no podría experimentar ese sentimiento, puesto que su voluntad no podría no estar de acuerdo con la ley. Pero el hombre,
que es finito porque está sujeto a impulsos, no es moral sino en cuanto actúa exclusivamente en el respeto de la ley misma. Sin embargo, esta ley no le viene del exterior. Al seguir la ley, la voluntad humana se hace ley para sí misma, se afirma como razón pura práctica, como principio racional de acción. En eso consiste la autonomía de la voluntad moral. La naturaleza sensible del hombre lo somete a las leyes naturales y hace de él un ser heterónomo. La naturaleza racional del hombre lo vuelve autónomo, porque lo sustrae a las leyes naturales que determinan sus impulsos, o lo hace independiente de su misma razón. Pero la autonomía de la voluntad no significa conformidad perfecta de la voluntad a la ley racional. Esta perfecta conformidad es la santidad, que excluye la posibilidad de sustraerse a la ley y vuelve inútil el imperativo. La santidad es solo de Dios. Al hombre le es propia solo la moralidad como respeto de la ley. Kant condena el fanatismo moral que pretende observar la ley de buen grado, en virtud de una inclinación natural, y de esa forma, en el lugar de la virtud, que es intención moral en conflicto, pone la ilusión de una perfecta pureza de intenciones. La acción moral del hombre está dirigida al sumo bien, como su objeto y término final. Para el hombre, que es un ser finito, el sumo bien consiste no solo en la virtud, sino en la unión de virtud y felicidad. En esta unión, la felicidad debe ser proporcional a la virtud, es decir, al valor y al mérito de la persona. Dos son, por consiguiente, las condiciones de su realización. En primer lugar, el progreso al infinito del hombre hacia la santidad, progreso que requiere la continuidad al infinito de la existencia humana y por consiguiente la inmortalidad del alma. En segundo lugar, la proporcionalidad perfecta de la felicidad a la virtud, que puede ser producida únicamente por una inteligencia suprema, causa de la naturaleza y que, por lo tanto, exige la existencia de Dios. Tales son los dos postulados de la razón práctica concernientes al sumo bien. El postulado primero y fundamental es el de la libertad, que condiciona entera la vida moral. Estos postulados reconocen con certeza lo que a la razón especulativa le parecía como simplemente problemático: la realidad del alma como sustancia, la realidad del mundo como teatro de la libertad humana, la realidad de Dios como garante del orden moral. Lo que para la razón especulativa era trascendente se convierte en inmanente para la razón práctica. Pero esta extensión de la razón pura en el aspecto práctico no implica una ampliación análoga del conocimiento teórico. Admitir los postulados de la razón práctica no significa conocer los objetos nouménicos a que esos postulados se refieren. Los postulados no significan yo sé, sino solo yo quiero, y constituyen el vínculo moral, así como las ideas de la razón pura constituyen el vínculo teorético. El imperativo moral, en su fórmula, obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal, implica el reconocimiento de los otros sujetos morales para los cuales debe valer la ley y el respeto de su dignidad. Por lo tanto, la fórmula equivale a esta: obra de suerte que emplees la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cada uno, siempre como fin y nunca como medio. La universalidad de la ley moral no consiste en un acuerdo sobre un cierto objeto ni en una armonía o uniformidad de acción por parte de los diversos sujetos, sino tan solo en el reconocimiento de la dignidad humana, tanto en la propia persona como en la ajena. Merced a este reconocimiento, todos los hombres, en cuanto sujetos morales, constituyen un reino de los fines, una unión sistemática de seres razonables, cada uno de cuyos miembros es al mismo tiempo legislador y súbdito. En este reino, ningún ser racional finito puede aspirar al puesto de soberano, porque ninguno de ellos es perfectamente independiente, libre de necesidades y sin límites a la propia potencia. Pero todos participan en él por el ejercicio de su libertad, por el vínculo que los constituye en personas. 120. El juicio estético y teleológico. Si la crítica de la razón pura analiza las condiciones del conocimiento teorético y la crítica de la razón práctica las de la conducta moral,
La crítica del juicio analiza las condiciones de la vida sentimental. El sentimiento es considerado por Kant como el dominio de un juicio no intelectual que él denomina juicio de reflexión. El hombre, que debe realizar su libertad en la naturaleza y sin chocar con ella, necesita suponer que la naturaleza misma está de acuerdo con la libertad y la vuelve posible merced a la unidad de sus leyes. Pero la armonía entre la naturaleza y la vida moral no es el resultado de un juicio objetivo, porque las exigencias de la vida moral no participan verdaderamente en la constitución de los objetos naturales, que están condicionados únicamente por las categorías del intelecto. Es más bien el resultado de una reflexión sobre los objetos naturales que, en cuanto tales, están ya determinados por los principios del intelecto. A diferencia del juicio del entendimiento, el juicio del sentimiento no determina la constitución misma de los objetos fenoménicos, sino que reflexiona sobre estos objetos ya constituidos para descubrir su armonía con las exigencias de la vida moral. Ahora bien, cuando esta armonía se aprende inmediatamente, sin mediación de un concepto, el juicio es estético. Cuando se piensa mediante el concepto de finalidad, el juicio es teleológico. El juicio estético, en cuanto a comprensión inmediata del acuerdo entre la naturaleza y la necesidad subjetiva de unidad, es el goce de lo bello. Es puramente subjetivo. No da ningún conocimiento, ni claro ni confuso, acerca del objeto que lo provoca. Al mismo tiempo, no lo mueve interés porque no está ligado a la realidad del objeto, sino solo a su representación. Por lo tanto, el placer que provoca es desinteresado y, como tal, libre. Ello no excluye su universalidad, que no consiste en la validez objetiva propia del conocimiento intelectual, sino en su comunicabilidad, esto es, en su posibilidad de ser compartido por todos los hombres. El goce estético se deriva de la satisfacción de la necesidad que el hombre experimenta de encontrar los objetos de la naturaleza en armonía con su naturaleza moral. Esta necesidad surge de la impotencia humana ante la naturaleza. El goce se produce cuando el hombre transforma con el juicio estético esta impotencia en un sentimiento de libertad ante la naturaleza misma. Esto acontece claramente en el sentimiento de lo sublime suscitado por la desmesurada grandeza de la naturaleza, sublime matemático, o por su desmesurada potencia, sublime dinámico. En uno y otro caso, el hombre experimenta un sentimiento de pena por la propia pequeñez e impotencia ante la naturaleza, pero al reconocerse en su pequeñez e impotencia, vence el sentimiento de pena y lo transforma en placer positivo. Lo bello es tal en cuanto lo juzgamos como si hubiese sido creado para suscitar en nosotros un sentimiento de acabamiento y armonía, es decir, de acuerdo entre el elemento sensible y el elemento intelectivo. La armonía entre la naturaleza y la libertad puede también pensarse mediante el concepto de finalidad, en virtud del cual la naturaleza se considera como enderezada a hacer posible la libertad en cuanto vida del sujeto moral. El juicio teleológico es, como el estético, un juicio de reflexión. No determina la constitución de los objetos naturales. Prescribe una regla para considerarlos desde el punto de vista de las exigencias morales del hombre. En efecto, el hombre debe admitir que hay en la naturaleza una causa que actúa según ciertos límites y que, por lo tanto, vuelve posible la constitución y la vida de los seres vivientes y en particular del hombre, el único ser moral de la naturaleza. Pero aún admitiendo eso, el hombre no debe renunciar a explicar la naturaleza mecánicamente, es decir, mediante la acción de fuerzas puramente naturales. La consideración teleológica no vale como explicación de la naturaleza, pues incluso si se admite un arquitecto supremo, nosotros nos quedamos a oscuras acerca del modo como él actúa y los fines que se proponen. Hay que darse cuenta de las deficiencias de la explicación mecánica y subvenir a ella con una indagación diversa que no recurra a leyes mecánicas, sino que se valga del concepto de finalidad. Un intelecto intuitivo, es decir, creador o divino, vería por doquier la causalidad, porque su ver sería un determinar las cosas en su constitución misma. Pero el entendimiento humano, finito, que solo determina la forma de las cosas, encuentra necesariamente un límite en la explicación mecánica y,
Traspasando este límite, puede y debe recurrir a la consideración finalista, atribuyendo lo que no puede explicarse con la acción de las leyes mecánicas a la acción de una causa que actúa según fines.